Buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar este día con nosotros en un nuevo encuentro CADES. Gracias a toda la gente, la junta directiva del Colegio de Arquitectos que hacen posible que nosotros tengamos este tipo de eventos y que nos permitan poder compartir experiencias y poder tener información que muchos no conocemos y que enriquecen nuestra vida profesional. Hoy en día nos acompaña Joao Suplicy Neto, gran amigo nuestro de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, quien ha sido expresidente, ha sido presidente de la federación y además un colega muy querido por todo el gremio de arquitectos en panamericanos en América. Joao, en su formación académica, es un arquitecto formado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal do Paraná en 1981. Además, maestro por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río Grande do Sul en el 2002. Además, doctor por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo en el 2008. Además, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura do Paraná. Profesor adjunto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo también. Profesor invitado del Departamento de Arquitectura de la Universidad Luciada de Angola desde el 2010. En sus funciones institucionales está como expresidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos del 2012 al 2016, expresidente del Instituto de Arquitectos de Brasil, además consejero del Centro de Arquitectura y Urbanismo por el Estado de Paraná y miembro honorario del American Institute of Architects de la AIA. Además, por ser expresidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, es miembro del Consejo Vitalicio Honorario de la FAPA. Tiene condecoraciones, la medalla presidencial American Institute of Architects en junio del 2013, la medalla presidencial de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, la FAPA, en el 2012, medalla presidencial del Instituto de Arquitectos de Brasil, Departamento de Paraná, en agosto del 2012, medalla al honor al mérito del Colegio de Arquitectos del Perú en julio del 2012, miembro honorario del Colegio del Instituto de Arquitectos de Corea en el 2015, medalla presidencial de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana F. Carmen en el 2016, con quien tuve el honor de compartir esta medalla junto con Joao. A los dos nos condecoraron en la misma ocasión. Tuve esa suerte de estar contigo, Joao. Qué bueno compartir de nuevo. Además, las conferencias y actividades académicas, conferencista en congresos y eventos en países de las Américas, Europa y África. En la tercera Bienal Internacional de Sao Paulo, el Seminario Internacional de Canadá, Nuevos Imaginarios, Espacios para Encuentro de Cochabamba, Bolivia. Arquitectura, Seminario Internacional de Arquitectura para el Turismo, Florianápolis, en el 23 Congreso Panamericano de Arquitectos y Arquitectura y Derechos Humanos Futuros para la Sustentabilidad en Tegucigalpa, Honduras, del 2008, clase magna, Facultad de Arquitectura Unifortaleza, Ceará, Brasil, 2008, y así una infinidad de conferencias que tiene Joao, que me voy a tardar mucho en compartírselas, pero es para nosotros un honor. Son cerca de 40 conferencias que tiene eh, Joao, dentro de las cuales hemos escogido, o para hoy en día, la obra de Oscar Niemeyer, el Genius Loci, la cual ha sido impartida en muchos países de América y Suramérica, Corea,
en fin, Asia, en todos los continentes. Tiene además libros, publicación, autor y coordinador de libros de poesía y arquitectura. Eh, Coordinación del libro Memoria del Arquitecto 2012, coordinador del libro de Poimetos de la Arquitectura de Oscar Niemeyer, coordinación del proyecto Arquitectura, Cultura y Ciudadanía, 4 obras de Oscar Niemeyer 2010, Biblioteca Pública de Paraná, una obra proyectada por su lector, la obra Romeu da Costa, Biblioteca Pública do Paraná, entre otros. Además, en artes visuales, trabajos en artes plásticas, dibujo, carteles, ilustraciones, en el área profesional, diseño de mobiliario y joyería, productos ejecutados, proyectos residenciales, comerciales y espaciales. Gracias, Joao, por compartir este día con nosotros. Tu experiencia es un honor para nosotros tenerte esta oportunidad acá y compartir eh, con los colegios de toda América. Estamos compartiendo en este momento nosotros los links para todos nuestros colegas del mundo que nos permita poder llegar a cada uno de los países que nos acompañan a través de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, la Federación Centroamericana de Arquitectos y todos los colegios afiliados a cada una de ellas. Y hoy también a la UIA, eso te lo voy a dejar a ti por ser miembro honorario vitalicio, para que hagas el anuncio tan bueno que tuvimos hoy en la UIA. Bienvenido, Joao. Dejo los micrófonos para ti. Gracias por compartirnos y bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Es un honor para mí poder estar atendiendo ahí el Colegio de Arquitectos de El Salvador. Y creo que estas cosas todas que hacen el percurso de nosotros, nuestra historia, no es nada, pierdo de la amistad que nos hace compartir este momento que desafortunadamente no es presencial, pero estamos descubriendo, la humanidad está descubriendo una nueva canal para se comunicar, para hacer sus cosas y todo más. Creo que tiene sus puntos negativos, pero también positivos, porque así puede se llegar más rápido y sin costos de gasto de sustentabilidad y todo más. Lo que decía Raúl, ahora nosotros, la Federación Panamericana, que es una entidad que congrega asociaciones de arquitectos de las Américas, son 32 países, y dentro de esos países tenemos varias regiones, 5 regiones. Y toda nuestra FAPA es una entidad del continente americano, así como tiene la Consejo de Arquitectos de Europa, la CAE, de Arquitectos de África, Arquitectos de Asia, Arcasia, y hoy día pudimos tener el honor de saber que nuestro compañero de la Federación Panamericana, José Luis Cortés de México, recién está electo el nuevo presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, que es la entidad más grande del mundo porque congrega todos los arquitectos de países que tienen estas instituciones locales y continentales. Así que deseamos a José Luis una óptima gestión y que tenga una mirada para el engrandecimiento de arquitectura sobremanera a los más necesitados, ¿no? Y también deja ahorita la presidencia el colega norteamericano, es americano y francés, Thomas Bonnier, también nuestro amigo que acompaña a la federación en algunas reuniones. Así que estamos bien con gente muy bien involucrada para seguir a comandar esas instituciones que tienen una mirada colectiva, ¿no? Bueno, yo agradezco ahí la oportunidad una vez más para
hablar un poquito, siempre hablo que es una visión particular, porque cuando se hace una interpretación, una crítica de arquitectura, crítica en el sentido de hacer una discusión, siempre tiene una mirada desde quien está haciendo esta interpretación. Así que pueden tener otras divergentes, otras convergentes, pero son varias posibilidades. Pero en la arquitectura tenemos un camino a seguir, que es interpretar el espacio donde va a ser ubicada la futura obra, y tenemos que entender, estudiar el programa que tiene la obra futura, y estudiar toda la funcionalidad, y por último también seguir con las tecnologías, estar alineado con las tecnologías para poder utilizar lo que sea oportuno en este momento, en nuestra época que estamos tratando de eso. Y por fin también entender que esta intervención va a ser una interferencia visual, una interferencia espacial, y una interferencia en el sentido de que hay un objeto nuevo en el espacio que va a tener una relación con quien lo observa, con quien utiliza ese espacio. Así que la complejidad de arquitectura que tiene este camino, como se dice desde la época de Marco Vitruvio Spoglio, antes de Cristo, escribió un gran tratado que se dice el firmitas. Hay que entender el firmitas, que es la firmeza de la obra, la tecnología, la estructura, y tiene que entender los equipos que van a todo. La utilitas, que es entender el flujo, la utilización, la ergonomía, el espacio. Y por último, la venustas, que es la que viene de Venus, que es la belleza que tiene que estar implícita en una intervención de un arquitecto. Así que con esta breve explanación de lo que va a ser nuestro percurso, yo hago una lectura de la obra de Oscar Niemeyer, que para mí tiene una gran capacidad. Digo tiene porque ya se fue en 2012, pero la obra permanece como si fuera presente la persona que la proyectó. Oscar Niemeyer supo siempre interpretar lo que llamamos, algunos autores llaman, genius loci, que es la genialidad del lugar, la localización, como este objeto que está en la pantalla, que es el Museo de Niterói, cae como si fuera una flor, como dice Oscar, es una flor que la borda del peñasco se surge ahí y tiene una interlocución tremenda que vamos a ver más adelante. Entonces, me parece que siempre tiene esta virtualidad de buscar un suceso, un éxito en esta aplicación de las obras que proyecta. Bueno, yo digo que para una obra de arquitectura hay que tener un ingrediente, como se cocina algo una comida, hay que tener una ingredientes, una fórmula, y que esta fórmula tiene que tener utopía, una necesidad para creación, ¿no? O sea, tenemos que pensar de una manera de que utopia, de topos de lugar, utopia que no tiene un lugar, ¿no? Una búsqueda así que abre para la imaginación, ¿no? La imaginación que se rompe los paradigmas para creación. Bueno, digo eso porque los grandes maestros, Le Corbusier, maestro del periodo moderno, ¿no? Que es una gran reformulación. Yo, en nuestros viajes que tanto hicimos por las instituciones, siempre pudimos observar que las intervenciones modernas y que
o sea que hubo una división de aguas en las ciudades, tanto en la África como en Europa, como en la América. Se puede ver que hay alguna cosa que se referencia a Corbusier. Entonces, Corbusier hubo una interpretación por el paisaje del río que se hace una gran barra, una ocupación longilínea, que es un adensamiento de la ocupación, que es una defensa de las sus teorías, ¿no? De adensarnos en el sentido de podemos aprovechar más la infraestructura. Entonces hace esos dibujos sí, de 29, ¿no? Y hace esos dibujos y que de alguna manera fueron un registro, ¿no? No fue ejecutado eso, pero sirve, por ejemplo, a mi ver, como se dice, una inspiración para este conjunto de habitación de interés social que he hecho en Río, conjunto de Pedregulho de Alfonso Eduardo Reidi, de 47. Y ahí estamos hablando de 29, entonces 47. Ahí Oscar Niemeyer trabaja en una sinuosa, una gran torre en el centro de São Paulo, que es con parasoles, ¿no? Que tiene la intención justo de parasol y también del bloque del sonido que viene de abajo. Yo pude percibir que a medida que se vaya, se funciona como una barrera acústica, ¿no? Ese edificio en el centro de São Paulo tiene una imbricación como se lembra ahí algo de esta utopía que decía de Corbusier, ¿no? Así como la Universidad de Brasilia, ¿no? Un gran eje que hace una inflexión y ahí acontece por dentro el microclima y se acontece la vida dentro de eso, ¿no? Ahí está una otra mirada. Y el propio eje de Brasilia, con esta inflexión, que son las supercuadras, son 400 metros por 400 metros, un eje principal, y aquí hay eje monumental que se dice donde tiene lo palacio presidencial y los palacios principales, ¿no? Esa es la concepción básica de Lúcio Costa para Brasilia. Así como también se puede perceber que los arcos que son victorias de guerras o de triunfos de batallas, todo, sirven de alguna inspiración, de alguna manera, para la arquitectura actual, ¿no? Aquí tenemos el Arco de la Defensa de 88, y nada más es que un arco de la Defensa que es este nombre, el nombre mismo, y que sí, es más un arco, ¿no? Un arco que es tan famoso, el Arco de Triunfo, y se lanza otro aquí que también tiene un protagonismo, ¿no? Estos arcos se puede decir, por ejemplo, el Corbusier tiene en 1931 un proyecto que no se ejecutó, en un gran arco atirantado que se buscaba buscar la cobertura atirantada, ¿no? Lo mismo Lúcio Costa se hace una interpretación de eso para una ciudad universitaria de Brasilia, de Brasil. Oscar Niemeyer con o estadio de Maracanã, que no fue elegido para construcción, pero lanza un arco de la misma forma, está ahí. Y Eero Saarinen hace en San Luis, Estados Unidos, el arco Gateway, que es también un homenaje a la ciudad y todo. Entonces, mira que una cosa que va migrando para otro. Oscar Niemeyer se pone eso, un paseo que tiene arriba la carretera, y se une una región a otra de La Rocinha, que es una favela muy importante en Río de Janeiro, ¿no? Así como la paseo, o sea, la plaza de Apoteosis, que es la plaza del samba, ¿no? El paseo del samba, que acá son la gente en el día de carnaval,
y la apoteosis es cuando se llega al fin y se hace el homenaje, o sea, este arco está ahí como homenaje a aquí un tirante de hormigón y que segura una marquesina, donde se hace los cantantes hacen la presentación y todo. Eso está tanto en el imaginario de la persona que, mira, está ahí una billetera, una bolsa que tiene una alusión a esto que estamos hablando. Bueno, ¿quién es Oscar Niemeyer? Oscar Niemeyer fue una persona que tenía una descendencia de árabes, de portugueses y de alemanes. Y dije él que no sabe por qué se pasó a llamar Oscar Niemeyer. Nació en 15 de 12 de 1907, o sea, el comienzo del siglo XX. Da una importancia muy avantajada para el diseño, que en diseño y diseño para el español y diseño, pero diseño aquello que se proyecta con el futuro, que desea, ¿no? Y eso es necesario para eso, a aplicación del diseño, para haber una percepción, ¿no? Una percepción de lo que va a ser proyectado, una noción de escala. Con Lúcio Costa y Rodrigo Melo de Franco Andrade, Oscar pudo conocer un poco respecto al patrimonio arquitectónico, respecto a la historia de formación del país, de la arquitectura. Eso en el 34, en 36, cuando va a trabajar con el escritorio de Lúcio Costa. Y ahí, por una administración de Lúcio Costa, Le Corbusier fue invitado a vir a Brasil para proyectar un edificio del Ministerio de la Educación. Y Oscar Niemeyer pudo se quedar ahí como 4 semanas, junto con, era muy bueno diseñista. Lúcio Costa puso Oscar Niemeyer a disposición de Le Corbusier para atenderlo y auxiliarlo en la cuestión de diseño. Entonces, yo digo que hubo una aproximación directa con la fuente principal del movimiento moderno, donde se puede entender por importancia del sistema estructural y método proyectual, ¿no? Acá está en portugués, pero proyectual está ahí, este entendimiento de cómo se camina el proyecto, ¿no? En 44, decía Oscar, donde para mí se comenzó antes, pero en 44 decía él que se comienza su autonomía con una arquitectura más libre y todo más en el estado de Minas Gerais, en la Pampulha, que es hecho un lago y alrededor de este lago tiene varias obras de Oscar donde se puso a experimentar su nueva línea de proyectual. Y como decía él siempre, que me parece muy importante sobremanera para los arquitectos jóvenes, el texto, la importancia del texto, ¿no? El texto hace hacer la conciencia del proyecto, ¿no? Entonces, Oscar decía, si yo proyecto y voy a escribir un texto sobre este proyecto, y el texto no está bien, significa que el proyecto no está bien. Ahí vuelvo a prancheta y desarrollo el proyecto, y cuando esté listo el proyecto, significa cuando se puede hacer una explicación a él. O sea, hay un entendimiento del proyecto, ¿no? Eso digo porque hay muchos arquitectos que se quedan meramente en la cuestión visual de la obra referencial por la apariencia, por la plástica, y no es así. El proyecto tiene que tener una profundidad de intelectual sobre lo que se hace para se quedar en un espacio por un tiempo que casi una eternidad. O sea, eso todo me parece que esa formación de él, que también tenía en vida, tenía un día por la semana que dejaba para estudiar astronomía, entender los misterios del universo, de los planetas. Estudiaba
estudiaba filosofía para se entender un poco más de lo que es las personas, lo género humano, ¿no? Y también escuchaba música. Yo estaba en su salita, tenía una guitarra que estaba ahí, un piano, y que un día por semana tenía ahí una seresta, una tarde de música. O sea, un apreciador de la vida. Eso hace una constitución generalista, que hay un conocimiento general, o sea, un hombre del renacimiento, o sea, un hombre que tiene esta mirada para este conocimiento general, como si hubo en el Renacimiento. Se murió desafortunadamente al mes 12 de diciembre de 2012, el 10. Haría 105 años el día 15, o sea, 5 días antes de completar este 105 años. O sea, vivió mucho, muy bien. Hay que perceber la capacidad de comprensión del programa. Eso digo no solo por Oscar, pero el proyecto, que hay un libro que dice la forma de arquitectura del propio Oscar que hace esta interpretación. La capacidad de comprensión del programa, del espacio que va a ser implantado la obra, ¿no? Hacer una metodología analítica del territorio, saber de dónde está la orientación solar, de lo entorno y todo más. Tener un conocimiento de la técnica que hablaba, de la técnica que vivimos en nuestro tiempo. Un comedimiento estético é um término que Vitruvius utilizaba y que me parece muy bien. Un comedimiento, o sea, saber en qué medida se ponen los argumentos plásticos que tiene, las líneas, los planes, los colores, la textura, todo. O sea, hay que tener un comedimiento para saber dónde poner las cosas. Repertório basado em arquétipos, este é no caso de Oscar, e conhecimento precedentes, óbvio. Arquétipo no sentido de que há uma leitura de que estas soluções que já são firmadas no imaginário humano são oportunas para utilizar no sentido de fazer uma proximidade de interpretação, ¿no? Isso, digo, não é uma verdade suprema, ¿no? Pero que há alguns projetos que têm esta relação, é verdade. Pode ser uma liberdade projetual, ou seja, uma intuição, ¿no? Deixar a intuição que sea percibida. Eso siempre hablaba Oscar sobre eso. Acá pongo esa pantalla y siempre pregunto, ¿qué miran ahí? La gente se queda un poco en silencio y todo. Esa es la mayor angustia del arquitecto, el deseo del arquitecto, porque la obra que proyectamos no existe, existe en nuestra cabeza, en nuestra mente. Entonces tenemos que tener el registro de ella, tener la comprensión del espacio, la comprensión de la escala y traducir eso para nuestro imaginario dentro de una hoja de papel o en una superficie donde todo se puede hacer. O sea, es una superficie donde se puede acontecer cualquier cosa. Y después de eso tenemos este vacío, ¿no? Después de eso, nosotros tenemos del vacío, pensaba que tenía otra diapositiva, vamos a ver. Entonces, de este vacío se puede, a través del dibujo, sacar unas líneas y de líneas formar un plano. Los planes se hace una ilusión a través del diseño, una percepción, una ilusión de óptica que nos remite a una tercera dimensión para entender el espacio arquitectónico. Entonces, la importancia de entendermos que hay que se percibir el entorno, el vacío está ahí, ¿no? Ahí está. Eso pensaba que estaba antes. Y para todo el comienzo tenemos un punto. Mira,
cuando sacamos la mirada para esta hoja, ¿dónde se queda nuestra atención? Al punto, obvio, ¿no? Entonces, hay una pulsación en este punto. Así como este punto, una recta, una continuidad de puntos, ¿no? Y donde se mira a esta recta, ¿no? Siempre hago eso, desafortunadamente ahora no tenemos en vivo, o sea, no puedo preguntar a la gente que nos asiste, pero las miradas sí ocurre y para el punto, o sea, corre una recta y para y vuelve, o sea, hay un sentido en este percurso, uma inércia vectorial. Isto é física, não? A física que nos hace este impulso com esta inércia de nosso cérebro ir a las puntas, não? Então, isso podemos associar também uma linha horizontal à linha de horizonte do mar, onde se está em contemplação, onde está uma pessoa a descansar, não? Ou também um edifício que acá estoy y siempre hago la pregunta, ¿es residencial o comercial uno? Porque a frente voy de la misma forma por la línea vertical. Y ahí tengo el 2. Entonces, la persona acordada y que está activa en la vida, o sea, la vertical. Y la vertical en un edificio es residencial o comercial, o sea, residencial o comercial. Prácticamente todos dicen que este es comercial y este es residencial. ¿Por qué? Porque la identidad que tienen aquellas cosas que decía de los arquetipos, ¿no? Acá, un edificio corporativo, la empresa X, que es una empresa que está en todo el edificio. O sea, aunque tenga una saleta para tu oficina acá, tú vives en un edificio de tal nombre. Es distinto cuando se habla con un edificio residencial. Estoy viviendo en el cuarto piso o el quinto piso o cosas así. O sea, acá hay una morada, acá hay otra morada, otra morada. O sea, la identidad, la particularidad, que acá no. Bueno, y la línea oblicua es una línea que pulsa mucho más, o sea, por los dos sentidos. Entonces, podríamos decir ahí una psicodinámica de las líneas, ¿no? Que Vasily Kandinsky, uno de los maestros del movimiento moderno, que fue enseñanza en la Bauhaus, nos decía el punto de línea sobre el plano, que es justo esta para la interpretación de las líneas, ¿no? Y cuando tenemos un encuentro de dos planos o dos líneas, nuestra mirada va justo para el encuentro de ellas, donde resulta hace una resultante a la mirada. O sea, esto es física. Para quien estudió física, entiende los procesos de los vectores, ¿no? Eso podemos decir que acontece en los espacios. Donde estamos en un espacio, nuestra mirada hace una inversión de dirección cuando se encuentran esos puntos, ¿no? Y cuanto más puntos y más no ortogonales, más compleja es la arquitectura. O sea, cuanto más puntos vamos a tener, más tensiones, ¿no? Tensiones formales. Eso no hace sentidos que acaban fixando en nuestro imaginario, ¿no? Entonces, o sea, aquí dos manos que se juntan a la presa del cielo, o la protección desde la cabana primera de Abad de Lodge, que es los ramos que se juntan para la arquitectura primitiva. O sea, el arco gótico tiene una cosa así. O sea, cuando se pide para un niño diseñar una casa, una morada, se diseña de esta forma y no una losa recta. Obviamente, el movimiento moderno se trató más como una variación de eso que creó un otro sentido, ¿no? Pero está en un imaginario. Y la curva, el círculo, tiene la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. O sea, nuestra mirada no para. Ela se aprende acá
en este círculo, pero ¿por qué? Porque hay una concentración para el centro, pero también hace este movimiento de tiempo todo, ¿no? O sea, la línea curva tiene estas prerrogativas de la mirada deslizar, ¿no? Entonces, hay acá una fuerza que pucha para lá. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis de una cuestión de perdón para los hispánicos, que mi español es un tanto mezclado con portugués, pero creo que da para entender. Algunas palabras, por supuesto, que sean distintas, ¿no? Bueno, Oscar percibe que en la hora que tiene esta sinuosa, una línea curva, una línea orgánica, se establece más, se acalma más la composición con una recta. Eso puede percibir en varios momentos en su obra. Entonces, ese es un teatro de la ciudad de Niterói, que es bellísimo, que tiene una ascensión, una rampa acá, y una sinuosa, una cáscara de hormigón que hace la cobertura de este teatro. Entonces, acá la línea recta y la línea curva, ¿no? Son relaciones compositivas que estamos tratando, ¿no? Esas relaciones compositivas se trabaja con la síntesis formal, siempre en la obra Oscar trabaja la síntesis formal, y mezcla el orgánico con lo cartesiano. Siempre hay esta cosa, que hay una bóveda, una forma más pura, una pura geométrica de líneas rectas, ¿no? O Teatro de Ibirapuera, en São Paulo, es una obra que fue hecha en 2005, el Ibirapuera fue hecha en 1951, o sea, es una obra que fue mucho tiempo después y que está acá con la misma estrategia, ¿no? Como si fuera una obra un tanto surrealista, hasta como si una lengua que abre la boca para la entrada de la gente al teatro, ¿no? Y aquí un prisma triangular que hace muy bien esa composición. Otra estrategia que se observa en la obra de él, el pesado arriba y la ligereza buscada en su obra, o sea, lo ligero abajo, o sea, lo vacío, cuando se hace la suspensión en la barra a través de los pilotis, se crea acá una referencia a los puntos modernos que Le Corbusier indicó, que son, por ejemplo, la liberación de la planta térrea por la planta baja, por la elevación de los pilotis. Y acá una referencia también a la arquitectura del Renacimiento, la arquitectura clásica, que es el piano noble. Piano noble cuando se eleva el plan del térreo y abajo tiene un uso secundario, que acá sería una estrategia. Y esta mirada que hace el traspase, acá es un dibujo de una habitación que no fue ejecutada en la habitación Burton Tremaine en California, en Santa Bárbara, donde había una marquesina orgánica y la barra recta de la habitación, y abajo el pilotis que hacía la interpretación del espacio a través del Océano Pacífico abajo, ¿no? Bueno, eso es una referencia siempre explícita de Oscar Niemeyer sobre el Palacio del Doges, una obra de Giovanni Calendario en la Plaza de San Marcos, que mucha gente conoce, donde abajo tiene el vacío, va a ser cerrando, y encima el pesado, como decía él, ¿no? Entonces, eso da una notoriedad de la arquitectura. Las proporciones comedidas, ¿no? O sea, respecto a la seguimiento de la ley áurea, ¿no? Que donde todo en la naturaleza se hace una explicación, es una cosa que estudió mucho Le Corbusier. Oscar no habla mucho de eso, pero hay algunas obras que hay esta observación. Toda obra de Leonardo da Vinci fue basada
na relação áurea. Então, é uma coisa para se perceber. Acá, um edifício que é em minha cidade, Curitiba, que é o edifício Castelo Branco, que depois foi reciclado para um novo uso do museu, que falamos mais adiante, onde tem os pilotes, onde os espaços, acá tem um voladiço de 20 metros, mais de 20 metros, uma barra de 260 metros de extensão, e 6 metros de esta barra de hormigón blanco, ¿no? Acá piano nobile, donde tem un uso secundario abajo, y acá el piloto es que hace el pavimento cero, ¿no? Entonces, alguna cosa de las inserciones de esta rampa o de este edificio que tenía esta caja de agua, que no tiene más, pero la sección áurea está ahí, de alguna manera. Acá, la barra é uma referência muito clara. Esse é um edifício tardio já, 2008. Oscar vive até 2012. Então, há uma referência muito explícita sobre a maneira, porque sempre se referenciou ao Palácio dos Doges, não? Então, me parece que é uma leitura que se faz do Palácio dos Doges, na Biblioteca de Brasília, não? E a importância que deu sempre à coluna, não? A coluna como um elemento clássico da arquitetura desde os gregos, os egípcios, não? E faz uma evolução para as colunas de Brasília, por exemplo. Ou seja, uma observação disso. Uma importância que tinha a arquitetura antiga, por exemplo, o espaço que tinha importância era o espaço entre colunas, intercolúneo. O espaço interno era muito chico, porque a tecnologia não permitia grandes vanos, voladiços e coisas assim. Então, acá, o importante, a expressão é muito clara, as colunas que se tem na arquitetura grega. E Oscar percebe isso e segue. E segue fazendo vários exemplos que fazem uma variação em Brasília. Cada edifício foram feitos em 57, e se vai hoje dia sacar uma foto, todavia tem sua expressão. Foi muito criticado por esta expressão, sobremaneira por críticos de arte, todo que seria um maneirista ou coisa assim. Mas criou aí um ponto de apoio. Acá se queda a laje de hormigón, como se a louça de hormigón, não? Que apoia a outra com um ponto muito delicado, muito delgado. Ou seja, há uma interpretação muito forte acá, não? E isto há variação em várias diferentes obras, da Universidade de Constantine, um puente que há no Lago de Brasília, que é muito interessante, que parece que quando se joga uma pedra à água, se hace el quicar, como se diz em Brasil. Então, parece que o ponto quica a água e sigue. Ou seja, uma delicadeza muito interessante, não? A coluna, que agora passa a ser o edifício. Ou seja, a coluna é a parte integrante do edifício como cierre hasta, não? O espaço vazio tem sua importância acá. Então, uma colunata que tem uma importância, é uma obra-prima, este edifício de Itamaraty. E sempre uma característica da arquitetura brasileira, a mescla com as artes plásticas, não? E a água que se queda acá como ponto, como se fosse mais ligereza, não, do edifício. E o edifício passa a ser, a coluna passa a ser edifício. Então, há vários exemplos. Esse é o Museu de Niterói, que falei no começo, o Museu de Curitiba, uma torre em Natal, na Espanha, um edifício torre, lá uma torre de TV em Brasília, as bóvedas. A bóveda, aí podemos, no imaginário coletivo, nós outros arquitetos temos a concepção de Etienne Louis Boulet, em cenotafio, que era uma homenagem a Newton, Isaac Newton, que admirava muito. Então, de acá de dentro se percebia ter mais de 100 metros de largo do perímetro. É um projeto que, obviamente, não foi executado porque não tinham tecnologia na época para isso.
Mira, acá abajo vimos la escala de las personas, el tamaño de eso, ¿no? Entonces, que el día tenía orificios acá y el día se podría, o a la noche se podría ver, mirar los puntos saliendo ahí y acá se entender el universo de los planetas, ¿no? También otra cosa que viene en el imaginario de una obra de Claude Nicolas-Ledoux son arquitectos que decía de la línea ahí visionaria, ¿no? Fueron muy criticados en su época, pero ahí está, por el uso, me refiero acá, el uso de la esfera, donde Oscar hace uso varias veces. Entonces acá, como si fuera un punto de la balanza, que está con la Cámara de los Diputados y la Cámara del Senado del Brasil, y las oficinas de los políticos, ¿no? Y él está deslocado justo por la izquierda porque hay una mirada desde la derecha en una carretera que tiene una de cada lado de este eje monumental. Y acá mira que hay una bajada del plan donde a distancia se percibe solo eso. O sea, la reducción de elementos es muy acentuada, ¿no? Y estas bóvedas buscan constantemente. En Goiânia, otro auditorio que tiene ahí, Avilés de España, acá tiene la bóveda, acá una forma más pura, como decía antes, la forma más orgánica es aquí. O sea, estamos hablando de imagen de la ciudad. Por caminos, limites, varios puntos de unión en marcos urbanos, como dice el autor Kevin Lynch, ¿no? Son algunas cosas que se debe percibir la ciudad para atentar su importancia en estos puntos, ¿no? Se perceber donde se anda, se camina, por donde se vale, donde se separa esses limites, la configuración de espacios de continuidad, ¿no? Los puntos de unión que son a partir de esos límites y la característica de esos marcos urbanos. Eso hace el reconocimiento de la ciudad, de la polis, ¿no? Polis que viene a algunos países, por ejemplo, en la Turquía, polis es policía, polis, que viene de policía, y viene polis, que es de ciudad, viene la política, o sea, la manera de se gerir a hacer la gerencia de la ciudad. Bueno, estos edificios que tienen estas curvas, esas inflexiones, hace, como habíamos hablado antes, hace la mirada escorrer o percorrer muy fácil por su entorno. Eso hace una percepción del edificio, una percepción del edificio que la manera que se hace este percorrer el edificio hace un reconocimiento del alrededor, del que tiene en su entorno. Eso hace percibir la conexión que tiene el edificio con el entorno, que es el ejercicio de urbanismo. Por eso decimos que la arquitectura no se debe se quedar lejos de la palabra urbanismo, porque es una cosa solo. Un urbanismo, una urbanidad, se configura por varias arquitecturas. Y esta promenada sería un paseo, ¿no? Un promenada, un término que Corbusier lanzó, hace un paseo arquitectónico, ¿no? Todo eso hace un paseo arquitectónico. Y que, por ejemplo, en una escalera que tiene este movimiento, ¿no? Hay esta dirección de la mirada para varios puntos. Esa es la aprehensión del espacio. Esa es una escalera que acontece en el edificio Itamaraty que mostré un rato atrás. Aqui também, né, um edifício que são, digamos, um repertório que Oscar tem que repete e faz uma repetição, pero se caracteriza como um edifício distinto, por exemplo, do Copan.
lembra o Copan, já é uma lembrança do Copan, pero um edifício de apartamentos e de habitações em Belo Horizonte, distinto. Pero queria me referir mais à mirada, ou seja, sempre há que descobrir o que há do outro lado, ou seja, esta é uma busca do barroco, dele que faz esse movimento, não? Acá é muito explícito isso no Museu Nacional de Brasília, onde se entra acá e eu pude mirar uma exposição que houve de Lúcio Costa acá dentro, e dentro, e se sai por acá, se vê Brasília em projeto, em imagem, e sai acá e se mira a cidade ao vivo, e se adentra novamente. Ou seja, um passeio muito interessante acá. Como dizia, são referências. Eu pude uma vez, falando com o Álvaro Cissa em Portugal, Lisboa, e perguntei a ele, o Museu Ibero Camargo, que é feito em meu país, no sul do país, no Rio Grande do Sul, que há uma alça edifício no museu, se há uma referência que me lembra muito o edifício do Museu de Brasília. E Álvaro se disse, não podemos ir a Brasil e não perceber os brasileiros. Ou seja, isso não quer dizer que há uma cópia ou uma coisa assim, mas uma referência que é muito bem traduzida para outra leitura. Não? Acá o movimento que tem a alça dessa passadiço que tem externo, não? Aqui dentro do museu, né? A calota que tem. Aí também esta apreensão do lugar do Museu de Niterói, né? Uma rampa que vai se circulando e vai se percebendo todo o entorno da cidade de Niterói, e para cá, nesta direção, é o Rio de Janeiro, não? Esta cidade de Niterói é no estado de Rio. Pela cidade de Rio é à direita, pero aqui se pode perceber. E acá dentro se percebe também todo o espaço que tem. Bueno, isso quer dizer que se percebe através de um tempo que chamamos de, muitas vezes, de quarta dimensão, que se pode apropriar o lugar, não? Através deste entorno do objeto que se traduz como uma persona, com um elemento importante que habla por si, não? E se tem elementos desse como marcos urbanos, e se queda uma ruta que para percebê-los dentro como é na cidade, se vai se percebendo o território, há uma referência disso, não? Então, se por exemplo em Brasília há o eixo monumental que se chama monumental, onde tem os palácios principais, acá os ministérios que são obras cartesianas, mira, obras muito orgânicas acá e obras cartesianas. Então, isso está acá na ponta, esse está acá nesses ministérios. Acá tem a calota do museu, a Catedral de Brasília, a biblioteca e tudo. Ou seja, se passa acá mirando isso, pero se mira os marcos que tem nas puntas. Isto está muito claramente observado acá. É uma mirada muito lejos, né? Pero se pode ir ascender por acá para o edifício dos políticos, e está descentralizada porque a ida é deste movimento. Então, de acá se percebe esta torre em meio de las dos volumes orgânicos. Esta é uma estratégia que utilizou muito Michelangelo, que é o chamado escorço, né? Hace uma lógica de desproporcionalidade de comedimento para que se pueda, em determinado momento, fazer a leitura correta. Bueno, os precedentes são importantes. Corbusier nos demonstra isso. O arquiteto Colin Rowe, que é um crítico de arquitetura, pudo fazer a interpretação da Vila Rotonda de Andrea Palladio, que é uma obra do século XVI, para a obra de Corbusier. Então, através da estrutura,
se hace una analogía de la obra de Palladio, del maestro Palladio. O sea, la Villa Rotonda que tiene una posición, un promontorio encima de un elevado, de un espacio, tiene espacio para todo lado, o sea, es una obra que hay una circulación, ¿no? Y que se puede perceber acá referencia también nesta maravillosa obra de Corbusier, que é a Maison Sauvage. O pavilhão de Espírito Nouveau, que para a época de 25 se participou na exposição de arte decorativa. Corbusier lançou esta estratégia. Havia um árvore no espaço, ou seja, ele integrou a árvore dentro desse espaço, que é uma habitação, que era um modelo para se poder fazer habitações várias, uma arriba da outra, todo. Pero era mucha innovación para la época. Entonces los organizadores de la exposición se pidieron que hiciera una mampostería acá de 4 metros de alto para se esconder esto, que sería una afronta al gusto de la época. Después el ministro de la Educación pidió para que sacarla porque la obra era muy importante. E acá tem uma pequena referência, uma primeira obra de Oscar Niemeyer, que é a Casa Henrique Xavier, que não foi executada, mas uma referência muito clara à Maison de Corbusier, mas como dijo sobre Cisa, não quer dizer que seja uma cópia, mas uma interpretação. Acá abaixo o Pilotis, acá um espaço que se pode dizer que é de convivência, ¿no? La terraza Jardini, las habitaciones y la oficina arriba. Y acá toda la parte de escalera y oficina y baños y oficina no cocina, ¿no? Y el espacio, se ve una obra muy sencilla, pero que tiene una interpretación muy clara de esas proyección de Corbusier. Acá hay una planta de ella que es muy clara la definición de su estructura, ¿no? Una referencia que se hace, esta fue la primera obra ejecutada de Oscar Niemeyer, donde hace una ilusión de Pilotis, que es una obra para mujeres recién que ganaron bebés, ¿no? Esta fue la primera vez que se utilizó un brise soleil móvil. Estaba horizontal y él mismo pidió para que se cambiase para vertical y inmóvil. O sea, da este juego de formas, ¿no? Bueno, el Ministerio de Educación fue otra referencia muy importante en la obra de Oscar, en su profesión. En 36, Corbusier viene al Río y hace una concepción de una torre que sería una torre cerrada en un lado, que eso es una característica del edificio en Brasil, una parte fachada que son los visuales, ¿no? E involucrada sobre Pilotis, acá tenía un espacio que pasaría por abajo de la parte del auditorio, cosas así. Eso fue interpretado y Niemeyer hubo un papel muy importante que fue de la escala de dimensión de este piloto, que en la obra de Corbusier estaba con una dimensión muy abajo. Acá tiene 10 metros, antes estaba con mucho menos que eso. Ahí se puede pasar con este auditorio, con esta barra transversal mucho más de acuerdo, ¿no? Entonces generó un espacio muy interesante y fue el primer edificio que aplicó los 5 puntos de Corbusier, que a ver es el espacio Pilotis, la fachada libre, la estructura independiente, la pantalla cortina que tenía acá y la terraza jardín. Y el otro lado es con los brise soleil fixos, ¿no? Y que hace porque el río tiene esta incidencia del sol ahí, ¿no?
esto se repite en el Partido de las Naciones Unidas, que el original es de Oscar Niemeyer. Después, Corbusier hizo algunas sugerencias a Oscar Niemeyer, que aceptó. Entonces, hoy consta como los autores Corbusier y Oscar Niemeyer. Pero Oscar Niemeyer que hizo este partido de esta grande barra vertical, este 47, o sea, 11 años después del edifício del Rio. Acá un edifício coadjuvante. Isso é um edifício que, de las Nações Unidas em Nova York, que tem uma importância muito grande para la cuestión de espacio urbano, ¿no? Bueno, eso todo, hay una pantalla acá, vemos que tenemos a imagen del río. Hola Raúl, ¿cómo estamos de tiempo, Raúl? Yo estoy perdido el tiempo. No te preocupes, no te preocupes. Puedes seguir. Estamos exactamente 1 hora en lo que presentamos y todo comenzaste 5:15, o sea, tenemos todavía 10 minutos más. Ok, vamos allá. Entonces, acá tenemos el río, que mira, la naturaleza en río es muy, muy fuerte. Esa fue se miraba, no esta mirada, pero esta paisaje se veía de la oficina, desde la oficina de Oscar. Y acá el hombre hizo lo que hizo, pero todavía la fuerza está acá. La naturaleza del río es muy fuerte. Entonces, la observancia de la curva, que viene de su interpretación plástica y todo más. La marquesina que tiene la casa de Pampulha, la casa de baile de Pampulha, o sea, eso acá se hace como si fuera el borde del lago, la casa del baile. Entonces, la marquesina está acá como si bailando, ¿no? También. Isso se repite em sua obra em vários momentos. Se acá, como dizia ele, se le empieza a liberdade da sua arquitetura. O Cassino de Pampulha, ¿no? Aqui também na parte de baile, que há também esses orgânicos, todo. Acá a marquesina de entrada tem todo percurso que hace o passeio que vai se percebendo al mezanino, se entra para acá, para este momento. O sea, es un edificio ejemplar en términos de líneas estructurales y espacialidad. La marquesina del Parque de Ibirapuera, de São Paulo, que es que conecta el edificio La Barra, donde hubo las exposiciones, La Calota, que es otro edificio, el edificio del teatro que hablé, una obra más reciente, y acá la marquesina que hace un serpentear ahí, que hace unión de esos espacios, donde la gente convive y todo, ¿no? La marquesina pasa a ser también su edificio, o sea, acá su casa, que es acá de 53, este proyecto. Este aquí es el día de su cumpleaños, del 90 años. Que estava aí, mira, tinha mais de 100 pessoas no edifício muito chico, que isso para sua família, onde está acá a planta, ¿no? A marquesina. E o interessante é que isso acá recortou com um cartel de uma tijera, não dibujou esta marquesina, recortou com uma tijera. É interessante isso, não? Mira, la leveza que tiene, el punto de apoyo. Acá se puede ver la referencia de varios arquitectos. Frank Lloyd Wright con la cuestión de organicidad, adentro de Mies van der Rohe, Corbusier, o sea, es una persona que está siempre atenta, ¿no? La cáscara pasa a ser edificio, ¿eh? Ese edificio en la iglesia de Pampulha, también en el lago, donde hace inovación de su arquitectura, donde acá tiene azulejos, que son ladrillos que acá llamamos, creo que sería ladrillo también para revestimiento con arte, ¿no? La calota,
Aí, o edifício que é da Memorial da América Latina, que são um espaço foi ocupado, muito degradado, e foi um espaço que projetou para o povo da América Latina, onde esta calota, esta louça de hormigão, faz este movimento e para numa grande barra, numa grande viga de hormigão também. O edifício se desenvolve por aí, não? Ou seja, los íconos, ¿no? O íconos que tiene la humanidad, la pirámide de Egipto, por ejemplo, una pirámide que marca mucho. En el Louvre, Ampey percibió eso y hizo la síntesis de su entrada del Louvre. Este proyecto de 54 no fue ejecutado, pero era una obra muy, muy importante de Oscar Niemeyer, que es el Museo de Caracas, ¿no? La importancia del vacío, ¿no? Que es un dibujo de él que tiene la materialización del vacío, de la importancia que se tiene que percibir este vacío. Vacío que se mira en varias de sus obras, ¿no? La Mondadori, que es un edificio en Italia, que lembra mucho a este Itamaraty de Brasilia, pero acá tiene una cadencia casi musical. Y acá de Brasilia se toca el solo, acá no, se eleva y se está pendurada por tirantes, ¿no? El vacío que tiene las estructuras de la Catedral de Brasilia, que acá podríamos decir una inversión, si pudiéramos desdobrar eso, es una bóveda que tiene sus arcos expuestos ahí, ¿no? Una bóveda que hace una expresión total, o sea, el vacío es el vacío del cielo. Hubo un momento que esta catedral no tenía este arte acá y la gente no quería dejar que se hiciera el arte, que es una característica de su obra, porque estaba muy bien, se percibía el sol. Y acá, mira, era tido como un ateo, una persona incrédula, pero hice un proyecto de varios espacios sagrados, ¿no? El lugar, ¿no? La importancia del lugar. O sea, la percepción en varios momentos se percibe su obra, alguna percepción que se hace una metáfora del lugar. O sea, hay una charla entre eso. El arquitecto Kenneth Frampton ya habló sobre Brasilia, sobre estas condiciones, ¿no? O sea, acá está muy característico, quien sube, muy conocido, la gente que sube acá, este ángulo es exactamente el ángulo del morro del pan de azúcar que tiene el río, muy famoso. Y la mirada de adentro para afuera, o sea, es un arquitecto que siempre percibió que hay a la gente que está dentro de ese espacio y que tiene que percibir. O mismo del restaurante que tiene ahí la mirada externa, ¿no? Y, por ejemplo, esto se percibe esa cosa de marcar o espacio en la ciudad. Esta barra do Museu Oscar Niemeyer, que tem 260 metros, a Caleojo, que foi projetado em 2003, esse em 67, ou seja, década de 70. Ou seja, são edifícios de época distinta, pero não estava completo, não? Então, acá surge el ojo que se tiene un punto que se vea, mira acá la tangente, se barra con esta grande barra, ¿no? Y la perspectiva del paseo, de la mirada, siempre tiene el paseo que hace percepción del espacio para varios lados, ¿no? A la calota adentro, el rascacielos que fue creado por él, hace la iluminación por atrás, como si fuera una simulación del cielo adentro de este ojo. La barra pura, ¿no? Y acá dentro a la noche. Entonces acá tenemos 70 metros de largo, de extensión. Y acá como el espacio que
ya mostré a un rato, que está con rascacielos imitando el cielo, ¿no? O sea, él hace una marcación de esta obra como un marco urbano, ¿no? Esto acontece también, esta acá es un conjunto de obras de Auguste Perret, que fue con quien maestro de Le Corbusier. Una obra muy racional, ¿no? Y Oscar Niemeyer ha invitado a proyectar esta obra que llamó el espacio Oscar Niemeyer en Havre, la Francia, que es acerca del mar. Entonces, pone acá como si fuera alguna cosa naciendo, como un hongo naciendo de la tierra, o sea, la cuestión telúrica. Y acá también se hace ese paseo por toda la parte. O sea, hay una interpretación ahí casi que orgánica, ¿no?, de cómo se puede ser, ¿no? Mira cómo las formas hace una charla entre las formas, ¿no? Cómo se hace una convergencia de las formas, ¿no? Y se puede hacer una referencia, ¿no? Eso parece como la pirámide do Louvre hace una referencia de dónde está el espacio lateral, acá también, ese espacio de Havre, en Francia. Bueno, eso que quería decir no es nada. Como decía Oscar, lo importante no es la arquitectura, es la vida. Isso é importante interpretar este término, porque obvio que a importância que tinha a arquitetura era muita. Vivia o tempo todo em sua oficina, de manhã hasta noite. Sua vida era a arquitetura. Pero mais allá da arquitetura, dava a importância pela gente, pelas pessoas. Uma pessoa muito altruísta. Eu, quando estive com ele em 96, era uma pessoa desconhecida e se quedou uma hora charlando comigo, assuntos diversos. Ou seja, não necessitava disso, um arquiteto da importância dele, não? Então, a importância que dava para as pessoas era muito grande. Isso quer dizer que a arquitetura, mais allá que seja estupenda, grande, de sua parte grande, que dizemos enorme, a vida é mais o que dá importância a ele. Creio que essa é uma lição que temos que seguir adelante para servir a profissão da arquitetura. O arquiteto tem que ser mais que um arquiteto, tem que perceber as pessoas. Bueno, isso, como disse no começo, é uma mirada particular. Pode haver muitas outras. Obviamente, é uma pequena mirada particular que hago desta obra, que uma pequena parte de sua obra, deste grande arquiteto. E tenho que agradecer com esta diapositiva este senhor que tinha seu cérebro divino y agraciado por el don de la creatividad. Gracias, maestro Oscar Gastra. Gracias, Raúl, por esta oportunidad de hablar un poquito. Muchas gracias, Joao. Realmente hemos visto cómo el maestro Oscar Niemeyer tomó siempre la naturaleza como su forma más, digamos, más simple, ¿no? Simple en el sentido de que tenía una visión diferente a la que tenemos muchas personas, y que ese punto focal que tomaba sobre la naturaleza y ese conjunto, esa arquitectura que hacía que la naturaleza se complementara con lo urbano, prácticamente visto desde la época en la que él estuvo haciendo este aporte a la humanidad, pues no estaba lejos de lo que nosotros hoy en día estamos tratando de hacer y tratando de rescatar. Muchísima de la tarea que tenemos los arquitectos se basa sobre esos principios, y que pues los tenemos que tomar como base para nuestra función, ¿verdad? Que, como tú bien decías, es para la humanidad.
Así es que yo te agradezco, Joao, tu tiempo, agradezco esta muestra que nos has dado. No es muy pequeña, es grande la muestra. El mensaje es muy grande, es muy completo, desde su más esencial, eh, digamos, su más esencial nacimiento, como dijiste tú, el punto, ¿no? Así es que visto desde esa perspectiva, pues ese punto nos llevó a esa gran obra. Así es que cerramos con un punto y aparte, gracias, Joao, gracias por tu apoyo, gracias a la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, gracias a la Federación Centroamericana de Arquitectos, gracias a la Unión Internacional de Arquitectos que nos permiten poder tener este tipo de convivencias, este tipo de encuentros. Eh, Gracias a todos por su participación. Esperamos que cuando vean este video, pues les sirva a todas las universidades también que tanto lo necesitan. Así es que Joao, muchas gracias. Nos vemos hasta pronto. Muchas gracias, Raúl, por su oportunidad. Y digo que es un ejemplo para se aprender algo, ¿no? No es copiarlo, pero aprender los caminos de interpretación que hubo en su vida y las referencias que hubo. Creo apenas una sugerencia ahí para que sigamos con cada vez más calidad en nuestras ciudades y la gente, ¿no? Atención a la gente, que eso es lo más importante. Es correcto. Muchas Muchas gracias, gracias, Raúl. Joao. Un Hasta saludo. luego. Hasta luego, Hasta luego. Joao. Muchas Chao. gracias. Gracias. Bueno, Chao. hasta luego.